durante esta semana, durante estos días. El Señor nos habla cada mañana cuando tenemos los devocionales a través del libro de Marcos. Y es bueno el irnos en este tiempo que tenemos, ¿no? Que instruirnos en la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a fortalecer y nos va a alentar en medio de todas estas dificultades que se puedan dar o vivir. Pero bueno, el Señor es con nosotros, Dios está ahí pendiente de cada una de nuestras áreas y Dios nos ayude para que podamos mantenernos en la fe, estar firmes, seguir orando, intercediendo por cada uno de los hermanos que están, a los que nosotros podemos ver o a los que todavía no se conectan, pero el Señor está ahí con ellos guardando sus vidas. Así que Dios nos ayude para que podamos en este tiempo aprender de la palabra y estar pendientes de lo que Dios nos va a decir. Amén. Lo he tenido todo el rato. Bueno, ahí vamos a dejar a la hermana que está. Vamos a orar y que nos bendiga el Señor a través de su palabra. Bueno, ya nos bendice el Señor con tener este día de vida. Amén. Y Dios es bueno con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Ahí donde usted esté en su casita, en el living, en el comedor, el Señor está ahí con usted y está también dándole aliento y fortaleciendo su vida. Así que vamos a orar. Pídale al Espíritu Santo que está ahí también en su vida, en su corazón, que le pueda hablar en esta mañana de todo lo que Dios nos ha permitido vivir y cómo Él quiere enseñarnos. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por darnos la vida, por darnos este tiempo, Señor, en que podamos escuchar de tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí en la plataforma. Gracias porque usted ha guardado sus vidas, ha guardado sus hogares, Señor. Han estado, Señor, cubiertos bajo su mano poderosa. Señor, gracias porque usted les ha sustentado, le ha protegido, Señor, le ha animado. Y le damos gracias porque sabemos que solamente usted, Señor, es el que hace esas cosas. Le pedimos, Señor, que usted hable en nuestra vida ahora, tome el control de toda nuestra emoción, de nuestra voluntad, Señor, que pueda tu palabra nutrirnos y enseñarnos en esta mañana lo que usted quiere de cada uno de nosotros, como iglesia, como congregación, como personas, como familias. Señor, bendiga a cada una de nuestras vidas y tu Espíritu Santo, Padre, pueda hablarnos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor Jesús trasciende las paredes de nuestro hogar, ¿no? Él no está limitado a esto. Y eso es bueno porque nosotros vemos esta realidad como el Dios Espíritu está con nosotros y Él se glorifica en nuestras vidas cada día. Así que debemos alentarnos en el Señor a seguir caminando y adorando el nombre del Señor. Los domingos anteriores el Señor nos estuvo hablando de los atributos que Dios tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede entenderlo y puede darse cuenta que los atributos de Dios son una realidad en cada uno de nuestros hogares hoy. Como podemos ver la inmutabilidad de que este Dios que nosotros un día le dijimos que entrara a nuestro corazón, desde ese día ese Dios no ha cambiado. Sigue permaneciendo fiel y está ahí con nosotros en este día y lo seguirá estando porque Él es Dios y Él no cambia, ¿no? Él va a ser siempre el mismo. Y como lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana también. Así que confíe en ese Dios inmutable que no cambia. Y también Dios nos habló de un Dios que es omnipotente, que Él lo puede hacer todo. Nosotros somos limitados, pero Dios no. Para todo, todo es posible para Dios. Nosotros vemos en la palabra de Dios nos da mucho de qué aferrarnos hoy y cómo es este Dios tan omnipotente, ¿no? Capaz de hacer el universo, todas las cosas en orden y también su creación, nosotros, sus hijos.
y cómo Él, con su omnipotencia, con su poder ilimitado, puede hacer que nosotros podamos estar hoy con vida, porque nadie nos puede dar la vida si no es Dios. Entonces, este Dios que nosotros decimos que es omnipotente, tenemos que llevarlo a nuestra realidad. La teoría es buena, pero es mejor llevarlo a la práctica, creer en nuestro hogar, la omnipotencia de Dios. Y hermanos, y la justicia, nosotros cuando hablamos, el domingo Dios nos hablaba de la justicia de Dios, Dios es justo en todo. Y es justo porque Dios hace salir el sol para justos y pecadores, entonces aún así vemos la justicia de Dios, porque Dios podría dar o hacer entregar el sol cada mañana solamente para aquellos que conforman su reino, pero no, Dios es justo. Y a través de esa justicia también Dios quiere enseñarnos, y así como nosotros pudimos algún día reconocer a este Dios, también Dios quiere que otros también le conozcan. Y esa es una labor de cada uno de nosotros. Somos atalayas, somos las trompetas que Dios tiene en este tiempo para que podamos hablar de Él. La iglesia hoy día está en el hogar, fue puesta en el hogar. Está en el hogar. La iglesia nunca se constituyó de templos. Nunca la iglesia tuvo los templos. Y con el tiempo el hombre perdió, ¿cierto?, el orden de las cosas. El templo para el pueblo de Israel era el lugar donde se enseñaba y se daban los principios de la Torá, los principios de la ley. Y después de la venida del Señor, y el mismo apóstol Pablo habló, ¿no?, de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, era el templo. Nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo. El lugar físico donde nos congregamos es ese templo físico, pero la iglesia, al salir de ahí, se transforma en un ente que proclama el reino de Dios, la justicia de Dios, al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, al Dios que no cambia. Entonces, esa es la labor de la iglesia. Hoy día la iglesia está en el hogar y eso también debemos valorarlo, porque cuando Dios nos trae al hogar, podemos darnos cuenta de las cosas que fallan y las que a lo mejor nosotros teníamos descuidadas. Entonces, todo tiempo es bueno. Todo tiempo en Dios es bueno. No es malo este tiempo. Es provechoso porque nos damos cuenta que también tenemos a lo mejor muchas cosas que tenemos que arreglar, que solucionar. Tenemos la mirada puesta en esas cosas que antes a lo mejor por el training, por el trajín de la vida, por el afán de la vida, no las podíamos ver ni valorar. Hoy sí, Dios nos trae al hogar para que aprendamos a valorar, a ver estas cosas. Una de las cosas que debemos valorar es la familia, hermanos. Dios nos habla siempre de la familia. Y a veces las familias son disfuncionales porque los hogares se transforman, más que hogares, en verdaderas residenciales o hostales, ¿no? Donde la gente viene y se va. Pero hoy día no. Hoy día Dios nos puso en el hogar, donde tenemos que estar ahí con la familia, con los hijos. Ya no es tan lejano, ahora es más cercano. Se ha dado cuenta que nosotros estamos más cerca ahora, así con las plataformas. Es como que ya no nos vemos de una forma, pero va a llegar el tiempo en que vamos a tener que volver a congregarnos. Y lo importante de toda esta enseñanza es que después nosotros, todo lo que hemos aprendido acá, lo podamos llevar a la vida de la iglesia, a la vida de la congregación, a que se haga fuerte un cuerpo y que podamos ser estables, no titubeantes, no personas como las ondas del mar, sino que aprendamos a ser sabios, prudentes, aprovechando bien el tiempo, como dice su palabra, porque los días son malos. Siempre Dios tiene algo que decirnos. Y Dios es bueno porque la iglesia no la desampara, sino que la cuida y la protege porque Él la compró. Y la compró con su sangre, y su sangre valiosa que derramó en la cruz del Calvario fue para que nosotros hoy día pudiéramos estar bien,
seguros, confiados, de que solo Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, siempre Dios va a tener algo que decirnos. Siempre Dios no se va a callar, Dios siempre nos va a decir algo. Entonces, hoy día, en esta mañana, lo que vamos a ver el tema, ¿cómo se llama el tema de hoy? Es Dios siempre tiene que decirnos y enseñarnos algo. A través de lo que estamos viviendo, Dios siempre nos va a enseñar y nos va a decir algo. Así que los que están tomando nota allí, vamos a ver el primer versículo que está en el capítulo 2, 20 de Habacuc. Habacuc 2:20. Dice la palabra de Dios: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Bueno, el libro de Habacuc es un libro que está lleno de preguntas, y una de las interrogantes que le preguntaba o que le tenía Habacuc con respecto a Dios es que por qué habían tantas cosas injustas y que por qué ocurrían tantos hechos. Bueno, Habacuc, Dios le responde, ¿no? Y una de las cosas que Dios le habla a Habacuc aquí es que él se da cuenta, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En estos días donde nosotros estamos en lo que le llaman la pandemia o la cuarentena, se ha vuelto muy común el saber de que lo que dicen las personas que son expertas en esto, ¿no? Las que tienen que ver con los contagios, con las epidemias, o lo que dice la ciencia médica, o lo que dicen los gobernantes, o los líderes religiosos. Hoy día nosotros vemos en la palestra muchas personas de estas, ¿no? ¿Qué dicen los que están a cargo de la epidemia, los que tienen a cargo la ciencia? ¿Qué dicen los gobernantes con respecto a esto? ¿Qué dicen los líderes religiosos hoy? Lamentablemente, nosotros cuando a veces escuchamos a las personas estas, a los médicos, a los gobernantes, incluso hasta los líderes religiosos que vemos hoy, muchos creyentes se llenan de preocupación, de ansiedad, porque a través de las redes nos dicen que falta mucho todavía para poder salir de esta crisis, y aún cada informe o cada momento que se están dando a través de la televisión, vemos que nos dicen que todavía no llegamos al pic, que todavía falta lo peor, y que se necesita o falta mucho todavía para llegar a una normalidad o tener una vida normal. Y siempre escuchamos seguramente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista estadístico. Vemos que hay muchas estadísticas y nosotros le ponemos a veces mayor atención a ese tipo de cosas, a lo que Dios nos habla o nos quiere decir a través de la palabra. El pasaje bíblico que nosotros vemos acá en Habacuc 2:20 dice: calle delante de él toda la tierra. Entonces, ¿qué quiere decirnos nuestro Dios en este tiempo? Y una pregunta que todos deberíamos, o a lo mejor la hemos hecho: ¿qué quiere decirnos Dios a través de todo lo que estamos viviendo? Bueno, acá en los puntos que vamos a ver, porque Dios nos quiere decir y también Dios nos quiere enseñar. No solamente Dios nos quiere decir, sino también Dios nos quiere enseñar. Lo primero que yo puedo rescatar en esta mañana es que yo no puedo colocar, cuando yo hablo de qué quiere decirme Dios a mí, a la congregación, a todos los que están en este planeta Tierra y que son cristianos, es que nosotros no debemos colocar nuestra confianza en los hombres. ¿Por qué? Porque
este virus, lo que nosotros vemos hoy día, es que ha demostrado que el mundo, las personas que están en el mundo, no son intocables. Es decir, cada una de las personas que habitan en este mundo, ya sean ricos, ya sean pobres, grandes líderes mundiales, lo podemos ver como que no son intocables. Esto ha contagiado a muchos tipos de personas. Y por eso Dios nos habla en esta mañana que nuestra confianza no tiene que estar puesta en los hombres. Tampoco vemos acá, a través de todo lo que hemos visto en estos meses, a reconocidos científicos, a grandes empresarios, a políticos poderosos que no hayan que hacer frente a esta situación que se está dando en el orden mundial. Y muchos de los gobernantes que nosotros hoy vemos como una inminencia se han visto superados por esto. Nadie tiene una respuesta. Nadie tiene nadie nos puede decir esto está sucediendo y se va a terminar. Nadie tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la respuesta no está en los hombres. La respuesta está en Dios. Entonces, por eso, el primer punto que nosotros tenemos que ver en esta mañana, y está ahí puesta en su pantalla, es que nuestra confianza como hijos de Dios no tiene que estar puesta en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres pueden dar esperanza, los hombres nos pueden dar confianza, pero esas palabras no se comparan a lo que Dios nos puede y nos dice en su palabra. El Señor dice en su palabra: no pongas tu confianza en los hombres. En el capítulo 32 de Jeremías 27, la palabra de Dios dice, ¿no? Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, Dios en esta mañana siempre tiene algo que decirnos, hermanos. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en los hombres. No hay nada que sea difícil para nuestro Dios. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Lo veíamos a través de los atributos de Dios. Lo que es imposible hoy para los médicos, para los científicos, para los líderes mundiales, es posible para Dios. Siempre Dios va a tener la última palabra. Nosotros tenemos esa convicción, esa creencia de que Dios nunca, hermanos, nos va a dejar al amparo. Nunca nos va a dejar a la aventura, nunca nos va a dejar solo, porque Dios está con nosotros. Entonces, la iglesia en este tiempo, y yo creo que usted lo está haciendo allí en su casita, no debemos colocar la confianza en los hombres. Nuestra mirada debe estar puesta en ese Dios que hemos aprendido en estos días, estos domingos atrás. En el Dios inmutable, que no cambia, en el Dios omnipotente, en el Dios que es fiel, que es omnisciente y que es un Dios que hace justicia. Por eso, hoy día nosotros, cuando vemos las noticias, los hombres prometen cosas, ¿no? Que se van a arreglar esto, que vamos a entregar aquello, que se están haciendo leyes para esto, que se están haciendo leyes para acá, pero esas cosas solamente son pañitos fríos, hermanos, que a veces van haciendo que las personas vayan creyendo más en ese tipo de líderes, pero nosotros, hermanos, debemos colocar nuestra esperanza en el Señor. No es más que eso, ¿no? Si hemos creído en este Dios que es omnipotente, debemos colocar nuestra mirada en Él. Y siempre Dios va a tener algo que decirnos.
siempre Dios va a decirnos algo ya en este tiempo. Vamos a ver cómo Dios nos enseña esta mañana, ¿no? No pongas nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro objetivo en los hombres. ¿Mm? Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Dios siempre va a tener algo que decirnos. Y como punto número 2, hoy día también podemos ver esto, ¿no? Hoy día hay muchas leyes y aquí hace poquito rato atrás a mi celular me llegó una ley que se está dando donde cada mes se está tratando de arreglar la economía de los países. El Banco, el Fondo Monetario Internacional está ayudando a los países porque seguramente después de esto va a haber una tremenda crisis, ¿no? Los bancos, los que están suministrando dinero a las empresas grandes, a las pequeñas, y muchos de las personas ponen su confianza, ¿no? En esto, ¿no? En las riquezas. En el libro de Proverbios 18:11 habla el Señor muy sabiamente a través de lo escrito de Salomón. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ahora, el dinero no es una garantía, hermanos, no es algo que a nosotros nos dé la seguridad como es la seguridad que nos puede dar Dios. Hoy día la gente generalmente pone su protección detrás del dinero, y entre más dinero la persona pueda tener, más posibilidades podría decir tengo para poder llevar este tiempo de cuarentena o de pandemia, como se le esté nombrando. Pero ¿qué sucedería si una persona con dinero pudiera a lo mejor ser contagiada por este virus, ¿no? Ahora, ¿podrá comprar mejores medicinas? Como dice la Escritura, la palabra de Dios, la riqueza del rico son su ciudad fortificada. Eso habla de que a lo mejor la persona que tiene mucho dinero puede hacer que el dinero se le transforme en un muro alto, que se pueda sentir protegido y que lo haga sentir confiado, pero eso es solamente una imaginación, como dice la Escritura. La palabra de Dios no es una garantía, hermano, no es una garantía que con nosotros confiemos en las riquezas, es que podamos estar seguros de que a lo mejor a las personas que tienen o pueden ser contagiadas van a poder comprar una vacuna, porque no existe. O a lo mejor que se puedan comprar un pasaje de avión, porque hoy día no hay vuelo, no están las líneas viajando normalmente. O también el dinero puede hacer que una persona pueda decir, bueno, si estoy contagiado voy a pagar un buen cuarto en un hospital, pero los hospitales están llenos y no podemos confiar en las riquezas. Hoy día nosotros vemos el mundo en una crisis económica, el dinero cada día se está devaluando más, el dinero en las cuentas de banco o en los bancos ya no tiene el mismo valor adquisitivo. Es por eso que nuestra confianza no debe estar puesta en la riqueza sino en la esperanza que Dios nos puede dar. El poder de Dios no se devalúa, no se disminuye. Mire, en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 24, la palabra de Dios habla aquí, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si usted tiene ahí un destacador, destaca este versículo, ¿no? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A la salvación de nuestro Dios es verdaderamente una muralla de protección para nuestra vida. Ahí en el mismo libro, ¿no? En
En el capítulo 26, 1 del libro de Isaías dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Entonces siempre Dios nos va a hablar, siempre Dios tiene que decirnos algo, y en esta mañana, ¿no? Dios nos habla de nuestra mirada, no tiene, o nuestra confianza, no tiene que estar puesta en los hombres, ni tampoco en las riquezas, porque esas cosas van a pasar, van a menguar, pero la esperanza, hermano, la confianza, la seguridad, el amor, lo que Dios hace con nosotros, eso no va a pasar, porque Dios es fiel. Dios siempre lo dice en su palabra, prometió estar con nosotros hasta el fin. Número 3. Aquí nosotros vemos algo muy importante, hermano. Hoy día, estos días escuchaba a personas creyentes, ¿no? Que están angustiadas. Se sienten acorraladas porque no hayan que hacer. Sienten miedo. Algunos le tienen miedo a la muerte, ¿no? Tienen temor. Y el temor, usted sabe que paraliza y activa en la Biblia habla, ¿no? Que casi de las 10 enfermedades, 8 son producto de las emociones, ¿no? El temor, de la angustia. El apóstol, el rey David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando David había pecado y estuvo un año sin hablarle a Dios, sus huesos fueron envejecidos, decaídos, se debilitaron. Las enfermedades del alma, ¿no? Traen problemas a veces a los órganos del cuerpo. Y nosotros como hijos del Señor debemos confiar, no debemos angustiarnos, no tenemos que tener temor, debemos colocar nuestra mirada en el Señor. En el mundo, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nosotros somos el pueblo que confía en el Dios Espíritu. No estamos confiando en una imagen, hermanos. Nosotros confiamos en el Dios verdadero. No, nuestro Dios no es un hombre. Debemos confiar en Él. No debemos confiar en las riquezas. Y aquí como punto número 3, no debemos angustiarnos. Debemos confiar en Él. En el Salmo 22, verso 11, la palabra de Dios dice, no te alejes de mí. En la parte 1 del versículo dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Pero lo rescatable de este versículo es que debemos decir, no debemos alejarnos de Dios. Hoy día hay muchas palabras que escuchamos, ¿no? La gente tiene temor, dice, hoy día están los hospitales colapsados, el sistema de salud está superado. El virus avanza imparablemente, cada día hay más muertes, las estadísticas. Se van llenando de temor, la gente se va llenando de angustia. El versículo dice, no hay quien ayude, pero el versículo, la parte dice eso al final, pero mire lo que dice acá, no te alejes de mí. Hoy día las palabras de nuestro Dios tienen que ser más reales, no tan teóricas, más reales en nuestra vida. Es más la práctica hoy, ¿no? Lo que aprendimos en años, hoy día tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que confiar en ese Dios. No solamente en la teoría, la palabra es linda, la letra, lo importante es llevarlo a la práctica. No debemos confiar en los hombres, no debemos confiar en las riquezas, no debemos angustiarnos, debemos confiar en nuestro Dios. Estos versículos que están en la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No están puestos allí para que nosotros los leamos o nos demos, o digamos, qué lindo el versículo, qué hermoso que es. Están puestos para que nosotros lo hagamos una realidad,
lo llevemos a la práctica. Podemos tener nuestro hogar lleno de versículos en las murallas, pero ¿de qué sirve eso si no llevamos a la práctica lo que dice la palabra de Dios? Si Él nos dice que no debemos temer, si Él nos dice que está con nosotros, si Él nos dice que no debemos desmayar, si nos dice que Él es nuestro Dios, que nos da esfuerzo y que nos va a ayudar y que siempre nos va a sustentar, Él lo dijo. Él no miente, Él no cambia, Él es el mismo. Por eso Dios siempre tiene que decirnos algo. Usted como papá, como mamá, enséñale a sus hijos esto, ¿no? Dígale, porque si va a llegar el día en que a lo mejor usted no va a estar, y sus hijos tienen que aprender a creer en un Dios verdadero. La fe, usted tiene que transmitirla como se la transmitió Loida a Eunice y Eunice a Timoteo, una fe no fingida, sino una fe real. A veces el Evangelio para algunos se torna fácil porque viven en la comodidad, pero para otros se le torna difícil porque quieren ganarle terreno al enemigo. Y mientras nosotros estemos en la comodidad, nunca vamos a poder conocer a Dios. Dios se conoce en la incomodidad. Vea usted los planes que Dios tenía con los hombres en la palabra. Véalos como Dios los sacó de la incomodidad para llevarlos a conocer más de Dios. Vea las figuras de la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos estaban cómodos. Moisés podría haber estado viviendo toda su vida en el palacio real, pero Dios los sacó de allí para llevarlo al desierto, para mostrarle cómo era Dios. Nosotros en el hogar podemos estar mejor, estamos más calentitos. A lo mejor para los que no estaban acostumbrados a ir al templo, hoy día se les hace más fácil no ir al templo. Hoy día a través del internet podemos estar aquí. El día jueves llovió. Muy bueno estar ahí en la lluvia, en la casita. Pero ¿cuánto íbamos a la iglesia cuando podíamos ir con lluvia? 10, 15, 8. ¿Cuánto ha cambiado, cree usted, hoy la realidad del creyente? ¿Habrá cambiado un poco con respecto a ese tiempo? A lo mejor hoy día es más cómodo estar en el hogar, escuchando la palabra, escuchando a alguien que nos enseñe, escuchando a alguien que nos hable, pero la realidad es otra. Nosotros tenemos que dar ese paso. Dios siempre va a tener algo que decirnos. Dios siempre nos va a decir algo. Bueno, Dios en esta mañana nos está hablando que no debemos colocar nuestra confianza en los hombres ni en las riquezas, que debemos confiar en Él, no debemos angustiarnos. Así como Dios nos quiere y nos quiere decir algo, siempre Dios nos quiere enseñar, porque aparte de decirnos, Dios nos quiere enseñar. Aquí en el punto número 4 habla, ¿no?, de que Dios quiere enseñarnos. Mire lo que Dios nos quiere enseñar. Ahí, como dice en el libro de Isaías 48, dice, o Romanos capítulo 5, 3. Mire lo que dice allí con respecto a lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Romanos 5, 3 dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? Hoy día, yo estos días conversaba con alguien y decía, hoy día nosotros podemos vernos más que a veces nos veíamos en el templo a través de la plataforma. Y hoy día los seres humanos se pueden ver a través de las redes en los distintos tipos del mundo. Veía, hace poquito rato atrás, veía el pastor donde está Abraham Rocco, estaba en Estados Unidos y se estaba escuchando a nivel mundial. Entonces hoy día está todo más al alcance, las comunicaciones, el internet, las redes sociales. Hoy día está en la cultura de lo inmediato, ¿no? Como que nosotros queremos darle orden a Dios y que Dios nos responda de inmediato. Pero no es así.
La Biblia habla, hermanos, de que debemos ser pacientes. Y siempre Dios, al ser paciente, nos va a hablar. Imagínense, en los tiempos de Noé, 40 días, dice la Escritura, lloviendo. 150 días tuvieron que esperar para que bajara el nivel de las aguas. Abraham, 25 años tuvo que esperar para tener el hijo que Dios le prometió. El pueblo de Israel tuvo que esperar 400 años para que Dios llamara a un libertador. 40 años tuvo el pueblo de Israel en el desierto para entrar en la tierra prometida. Tantas cosas donde Dios va probando la paciencia. Siempre Dios nos habla en la palabra, ¿no? Y nos enseña que debemos ser pacientes en Él. Pero a veces la paciencia no es como una aplicación en el celular que se baja. No, porque la paciencia es producida cuando nuestra fe se va colocando a prueba. Acá nosotros vemos que se colocó una pausa en nuestra vida y tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender, tenemos que confiar que lo que estamos viviendo está en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y que Dios tiene un propósito con todo esto y que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar, no? Que seamos pacientes, que Dios nos ayude para que podamos tener este fruto tan importante, ¿no? La paciencia ahí en el hogar, con los hijos, con de su entorno. Dios va provocando en nosotros crecimiento a través de todo esto. ¿Qué es lo que Dios nos enseña, no? A través de ser paciente, que las cosas de Dios no son rápidas, ¿no? Dios primero ve en nosotros el fundamento, ve cómo le respondemos a Dios en nuestra fidelidad, cómo le respondemos a Dios en nuestra conducta, cómo le respondemos a Dios a través de nuestra búsqueda. Dios no es de las cosas tan así como nosotros pensamos, ¿no? Que yo le pido y Dios me va a tener que dar. No, porque Dios quiere ver en nosotros esa fidelidad, ese compromiso. Hay gente que piensa que Dios es de lo rápido. No es así. Dios nos puede responder de forma inmediata, pero también tiene que ver nuestro corazón, tiene que ver cómo nos comportamos, nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios, así como Dios nos quiere decir que no debemos confiar en los hombres, así como Dios nos quiere decir que no debemos confiar en las riquezas y que tampoco, hermanos, debemos tener angustia si no debemos confiar en Dios, también Dios nos quiere enseñar que seamos pacientes, hermanos. Dios nos ayude. Y número 4, y esto es maravilloso, ¿no? Mire, Dios nos quiere decir en esta mañana, aparte de todo lo que Dios nos está hablando, ¿no? Que aprendamos nos enseña que debemos adorar, hermanos, sea lo que sea que estemos enfrentando. Ahí en el libro de Habacuc, y este es uno de los versículos que generalmente nos gusta tanto, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ¿no? Dice la Escritura, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, siempre debemos ser hijos agradecidos y debemos aprender o debemos adorar a pesar de lo que estemos enfrentando. Todos nosotros estamos acostumbrados a dar gracias, hermano, a gracias por causa de esto, por motivo de esto, y porque Dios nos bendice, damos gracias a Dios por motivo de una sanidad, por motivo de un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida o en las vidas de otros. Pero tenemos que pensar en este tiempo
hermano, también en cuántas personas han perdido sus empleos, cuántas personas han quebrado sus negocios, cuántas personas han perdido un ser querido, o cuántas personas están, hermanas o hermanos, en esta mañana, sin la libertad de poder salir a un lugar. Y nosotros, a pesar de lo que estemos enfrentando, a pesar de lo que estemos viviendo, debemos aprender a adorar. Debemos aprender a adorar a Dios, aunque la higuera no florezca, dice. Aunque no haya fruto en la vides. Aunque los labrados no den mantenimiento, así nosotros adoramos a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de cualquier situación. Hermano, es una buena oportunidad para que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos en este tiempo a adorar, que podamos sacrificar alabanza para nuestro Dios, que podamos, hermanos, expresar la gratitud, hermanos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya vamos a cumplir desde la quincena de marzo, ¿no? Quincena de abril, quincena de mayo, quincena de junio, casi 3 meses y medio, hermanos. Pero Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo único que ha cambiado en nosotros es que no nos hemos congregado nomás. Pero sí, hermanos, podemos darle gracias a Dios. Pero Dios siempre, hermano, siempre, y lo dice su palabra, nunca nos va a dejar. Pero lo que debemos aprender en esta mañana, yo creo que usted lo ha aprendido más que, y lo ha hecho una realidad, es que nuestra confianza no debe estar en los hombres. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, en Dios, en Dios, hermanos. En la primera parte del Salmo que leíamos, yo lo voy a leer, y con esto quisiera que pudiéramos terminar su palabra en esta mañana. En el Salmo 146, versos 3 y 4, dice, y el verso 5, dice la palabra de Dios: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Dice el verso 3, no confíe en los príncipes ni el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Y el verso 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado, dice aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Gloria al Señor. Hoy día siempre Dios va a tener algo que decirnos, hermano. Y yo creo que en esta mañana Dios nos ha dicho esto. Amén. No podemos confiar en los hombres. Hay mucha estadística hoy. Hay muchas promesas, hay muchas leyes que se levantan. Hay mucha gente que corre a ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que hacen malabar. Estos días escuchaba personas que tienen una gran cantidad de poder adquisitivo, le han llegado las cajas estas que entrega el gobierno. Se hace un mal uso de todo esto. Hay mucha gente, hay muchas empresas, hermano, hoy, que producto de estas leyes están trabajando y están recibiendo dinero que no deberían recibir. ¿Dónde ponen su confianza las personas hoy? En esto, en el hombre, en las riquezas. El temor hoy día es infundado, infunde a través de las noticias, ¿no? Los seres humanos, los líderes mundiales, no hayan que hacer. Se dice que esto es como una tercera guerra mundial, pero sin armas. Y en medio de este mundo que nosotros vivimos está la iglesia. ¿Dónde debe estar nuestra mirada hoy? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿Será en los hombres? ¿Será en las riquezas? El temor, ¿lo debemos tener? ¿Le debemos tener miedo a esto? Si nuestra confianza está en Dios, hermano, con esto tampoco yo le voy a decir hoy día vamos a congregarnos, porque sería
hermano, como una palabra, ¿no? Irresponsable. ¿Mm? Irresponsable. Ahora yo le podría decir, si usted se quiere congregar conmigo, vamos a congregarnos, ¿ya? Pero usted me ayuda a pagar los 50 millones de multa. La fe nos falta la imprudencia. ¿Ah? Ahora, hay mucha gente que salta los principios de Dios. ¿Mm? La Biblia no está hecha para los macanudos. La palabra de Dios no está hecha para los macanudos. ¿Ah? Está para los hijos sumisos. La palabra de Dios es para aquellos que están bajo una cobertura. La palabra de Dios dice que el que está bajo la sombra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ah? Todo lo que nosotros podemos vivir en nuestro hogar es una riqueza espiritual maravillosa, hermano. Todo lo que nosotros podemos vivir ahora en nuestro entorno, en nuestra familia, es lo que Dios nos permite vivir hoy, en este tiempo, al cual Dios está preparando a la iglesia, la está llevando a otro nivel, ¿ah? Para que nosotros, cuando nos volvamos a congregar, a reunir, todo esto que nosotros hemos aprendido en este tiempo, lo podamos llevar a la práctica de una manera mayor. Entonces, no confiemos en los hombres, no confiemos en las riquezas, no nos angustiemos, no tengamos temor, sino confiemos en Dios. Hermanos, aprendamos a adorar en este tiempo. Y lo otro, seamos pacientes. Amén. Seamos pacientes. La paciencia es un fruto que debemos desarrollar. Yo le animo en esta mañana a usted ahí, donde Dios lo colocó en su casita, en su hogar. Más que casa, es un hogar, ¿no? ¿Ah? Donde Dios nos da para que usted alabe a este Dios maravilloso. El Dios de la palabra que se mueve con poder. El Dios que es sobrenatural, que hace que, hermanos, las personas, sus hijos, puedan ver su gloria y su poder. Tómese de esas promesas, de lo maravilloso que Dios hace en su palabra. Si Dios pudo darle un hijo a Sara, hermanos, si Dios pudo, como decía adelante nuestra hermana, ¿no? dar vista al ciego, como Dios pudo resucitar a Lázaro, 4 días muerto, si Dios pudo sanar a esa mujer con flujo de sangre y darle la vida nuevamente a la hija de Jairo, hermanos, cómo Dios pudo levantar a través de Pablo Autico, cómo Dios pudo hacer que las aguas del mar fueran detenidas cuando estaban ellos en la barca, cómo Jesús pudo caminar por las aguas. Ese Dios que usted cree que es un Dios sobrenatural, hoy día nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. Así como Dios suplió la necesidad de Abraham cuando llevaba a Isaac a sacrificarlo, hermanos, y Dios le prometió que iba ya a colocar un sacrificio. La confianza de Abraham es que él decía, ya vamos a adorar y volveremos. La confianza, esa confianza, nosotros tenemos que tenerla ahora en nuestra vida. El pueblo de Dios no tiene que temer, no confíe en el hombre. Cuando el pueblo de Israel confía en el hombre, fracasó. Nosotros tenemos que confiar en el brazo poderoso de Dios. Y su nombre es Jesucristo el Señor. Así que yo le animo en esta mañana para que usted en su hogar, hermanos, dele gracias al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace en sus vidas. Así que vamos a adorarle, le vamos a darles gracias en esta mañana. Cierre sus ojitos allí. Le vamos a darle la gracia al Señor porque el Señor siempre tiene que decirnos algo y lo que Dios nos ha dicho hoy es que no debemos confiar en los hombres, no en las riquezas, que no debemos temer, que debemos ser pacientes, hermanos, y que, hermanos, debemos adorar en todo tiempo. Así que yo le animo a usted esta mañana, allí cierre sus ojitos que vamos a orar. A ti te alabamos, Jesús.
en esta mañana. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú eres digno de nuestra alabanza. Señor, tú eres un Dios maravilloso. Cuando vemos tu gloria, dice tu palabra, cuando vemos los cielos, obra de tus manos, Señor. Cuando vemos este mundo en caos, cuando vemos los líderes mundiales con una incertidumbre tremenda, Señor. Cuando vemos algunos, Señor, hombres que están a cargo de estamentos, de la medicina, Señor, de los científicos. ¿Cuánta humanidad confía en ellos? Nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor, en esta mañana, solamente confía en usted. Usted es un Dios verdadero, fiel, que no miente, Señor. Gracias por hablarnos una vez más. Siempre usted tiene algo que decirnos, siempre usted tiene algo que enseñarnos, Señor. Y gracias porque usted en esta mañana, Señor, nos ha enseñado una vez más que no podemos, no debemos, Señor, dejar que nuestra confianza esté puesta en los hombres, ni en las riquezas. Que no debemos, Señor, estar angustiados, porque, Señor, tu palabra nos habla, debemos confiar en Dios, sobre todas las cosas, Señor, que debemos ser pacientes. Todo tiempo, usted tiene el mejor tiempo para nosotros. Nuestro tiempo no es su tiempo, Señor. Y usted le ha placido este tiempo para que nosotros podamos estar acá, a través de estas plataformas. Señor, a veces humanamente pensamos que la iglesia se ha retrocedido o a lo mejor no está avanzando, pero hemos visto, Señor, tu gloria y tu poder, cómo el Evangelio de una manera poderosa se ha estado transmitiendo a través de las redes mundiales, Señor, a través del Internet, a través de las distintas plataformas. Y ha llegado, Señor, a lugares que no ha podido llegar aún el hombre, Señor. Y a través de estas redes podemos ver cómo hombres, cómo niños, cómo jóvenes han recibido a Cristo en China, en Cuba, en distintos países donde el Evangelio no ha podido llegar. Señor, a través de estas plataformas hemos visto, Señor, a hijos tuyos que han reconocido tu gran nombre en los países islámicos, Señor, donde no ha podido llegar un misionero, pero sí ha llegado el Internet, ha llegado, Señor, las plataformas estas. Gracias, Padre, porque podemos ver tu gloria, Señor. Tu evangelio sigue caminando, tu evangelio, tu palabra, tu noticia maravillosa sigue llegando a corazones, Señor, que estaban en tristeza, en angustia, y a través de testimonios, Señor, que llegan, hemos visto tu poder y tu gloria, cómo has sacado gente de los hospitales, has sacado gente a la vida, Señor, solamente a través del evangelio que se ha ido predicando a través de las redes sociales, Señor. Gracias porque tu iglesia no retrocede, sino es una iglesia que avanza. Aunque estemos en los hogares, Señor, gracias porque tu palabra habló de esto. En los postreros tiempos, las ciencias se iban a aumentar, Señor. Y una de lo que vemos de las ciencias aumentadas es el poder, Señor, que tienen este tipo de comunicaciones, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra, y es una realidad. Prepara nuestras vidas, Señor, en este tiempo que vivimos, Señor, no encerrados, no angustiados, no temerosos, Señor, sino con nuestra confianza puesta en usted. Señor, ayúdenos a no tener esa confianza en los hombres, ni las riquezas, ni tampoco caer en la angustia, ni en el temor, porque sabemos que usted es nuestra confianza y nuestro ayudador, Señor. Ayúdanos a ser pacientes y sea lo que enfrentemos o lo que debamos enfrentar, no decaiga, Señor, nuestra fe, sino que podamos estar adorando en todo tiempo. Aunque la higuera no florezca, como decía Habacuc, siempre debemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Así que ayúdenos, Espíritu Santo, en esta mañana, que esta palabra pueda trascender las mentes y pueda llegar a nuestros corazones, se haga una realidad, una práctica, Señor, y que podamos ver tu gloria en cada una de nuestras vidas y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.